¿Qué tal, despertados? Espero que estéis todos perfectamente, que estéis genial, que estéis muy felices. Y hoy quería hablaros de unas reflexiones mías, ¿no? Hoy me gustaría hablar un poquito de lo que es la perfección espiritual, todo aquello que todos queremos, que queremos ser, esa perfección, ese ego espiritual que nos aparece cuando despertamos, ¿no? Ya hemos hablado de los dos egos, ¿no? El ego más terrenal y el ego espiritual. Y en ese ego espiritual buscamos esa perfección de cómo nos realizamos nosotros y cómo nos realizamos hacia el exterior, ¿no? Creo que deberíamos ser más naturales, practicar más la aceptación, ¿no? Cuando empezamos con el despertar y empezamos a tener todas esas emociones internas que empezamos a gestionar desde una luz de bondad, de asertividad, de entrega hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Nos obsesionamos, no digo que todos, ¿no? Pero la gran mayoría nos obsesionamos por querer ser mejor, por querer dar lo mejor de nosotros, porque así nos realizamos espiritualmente, sentimos que estamos cumpliendo con esa misión que nos acaba de entrar, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? De querer cambiar esa visión de la vida que teníamos anteriormente a una visión más armoniosa, más de luz. Y creo que en ese ego espiritual entra la autoexigencia, ¿no? Como ya decíamos, el querer estar siempre demostrando y el sacar conclusiones o juicios nuestros, porque nos enjuiciamos cuando creemos que no hemos actuado de la manera que debíamos actuar, o que nuestro propio ego nos indica que debemos de proceder, ¿no? Y hacemos un juicio paralelo sobre nosotros, sobre nuestra conducta, que eso también es un arma de doble filo, porque lo mismo que en un ego terrenal, ¿no? El hacerse juicios de uno mismo puede ser el causante de frustración, ¿no? De malestar, de ansiedad, incluso en algunos casos llegar a tener lo que es depresión por ese enjuiciamiento propio que nos hacemos. En el ego espiritual es lo mismo. Cuando pasamos por delante de una persona a lo mejor que no tiene nada, que vive en la calle, y a lo mejor pues no entregamos pues dinero, alimentos, la ayuda que esté pidiendo esa persona, nos sentimos mal y nos juzgamos, y en ese juzgamiento es cuando empieza ese pez que se muerde la cola de autoexigencia, ¿no? Por parte de ese ego espiritual que nace en nosotros, ¿no? Y a la misma vez, cuando hacemos todo lo contrario, nos entregamos, damos limosna a personas que no tienen hogar, que no tienen nada, cuando hacemos cualquier tarea que sea mirando hacia la otra persona, por el bien de otras personas, ¿no? En ayuda de esas personas más necesitadas, también es un poco de narcisismo y narcisismo espiritual o ego espiritual, llamarlo como queráis, ¿no? Estamos saciando esa sed que tenemos de ofrecer, de dar, ¿no? Para sentirnos más espirituales, ¿no? No deja de ser un ego de yo entrego, yo me esfuerzo, yo doy, yo ayudo, no desde un punto desinteresado, desde un punto de amor, de altruismo, sino desde una necesidad egoica de satisfacernos y de podernos juzgar en positivo, ¿no? De he ayudado, he hecho, pero al fin y al cabo no deja de ser una actitud egoica o narcisista de satisfacer ese ego que tenemos, que es el ego espiritual. Cuando estamos en el despertar, no estamos obligados a hacer todo por todos, porque hay veces que no podemos. Que una persona tenga hogar, por ejemplo, o no lo tenga, no significa que sí que hay una diferencia de graduación, de grado, de problemática,
pero una persona que puede tener vivienda también puede estar pasando apuros económicos. La gran mayoría de las personas de esta sociedad tienen dificultades, por ejemplo, económicas para cubrir sus necesidades, ¿no? Y eso, estar en el despertar no te obliga, porque si tú no tienes, no puedes dar. Está claro que si tienes un poco más de lo que necesitas, sí que puedes ayudar, pero cuando vives, como se dice en mi país, al día, no puedes ayudar cuando no tienes para ayudarte a ti mismo, o cuando tienes lo justo para ayudarte a ti mismo. Entonces, ese debate moral, ese enjuiciamiento, lo que hace es debilitarnos a nosotros. Si hay una parábola en la Biblia, ¿no? Que donde Jesús estaban dando limosna, estaban dando ofrendas, y se veía en aquella época pues la gente más rica del pueblo dando donaciones, ¿no? Para la ayuda, y después se veía una pobre mujer que daba 2 monedas, ¿no? Si ellos daban a lo mejor pues 20 monedas o sacos pequeños de monedas, esa mujer a lo mejor daba 2 monedas, ¿no? Y Jesús decía que era más grande el sacrificio que estaba haciendo esa mujer, porque de 4 monedas daba 2, que aquellos que daban sacos de monedas para satisfacer su ego espiritual, ¿no? Su ego en la fe, ¿no? En este caso en la fe cristiana, ¿no? Él decía que Dios valoraba más el gesto de aquella pobre mujer que entregaba de lo poco que tenía, entregaba la mitad, que aquel que daba sacos de monedas porque tenía abundancia, ¿no? Entonces, en esto es lo mismo, tenemos que dar y ofrecer aquello que podemos. Primero, y aunque suene feo, primero hemos de cubrir nuestras necesidades primarias. No estoy hablando de que tengamos que cubrir nuestras necesidades, nuestros lujos, por ejemplo, pero sí las primarias. Y si después de cubrir esas necesidades primarias podemos ofrecer a nuestro semejante, ahí está la buena acción. Esto es como si un psicólogo, por ejemplo, intentara ayudar a personas cuando él tiene problemas. Si tú tienes problemas, no puedes ayudar a otra persona, entonces sus prácticas no serían del todo correctas, ¿no? Podría ser una persona que estuviera influenciada por X emociones o sentimientos en su vida personal, que su punto de vista subjetivo se vería condicionado por su estado anímico, y quizá la percepción de los problemas de una tercera persona no serían los correctos, ¿no? Entonces, primero debemos ayudarnos a nosotros para poder ayudar a los demás, ¿no? Pero me hace mucha gracia esa parte que nos crece, y yo soy uno de ellos que lo he tenido, o sea que no me da vergüenza reconocer lo que he tenido, esos momentos de querer cubrir esa necesidad egoica por mi parte, de sentirme bien, y de entrar en ese bucle de juzgamiento, ¿no? Hacia uno mismo, de exigencia hacia uno mismo, hasta que empiezas a entender que tienes que hacer aquello que esté en tus manos, no puedes hacer más de lo que tú puedes ofrecer, porque realmente entonces no estás en armonía con tu propio interior, ¿no? Entonces ahí podríamos crear lo que son las disonancias cognitivas, ¿no? En términos de psicología, ¿no? Cuando estamos actuando de manera contraria a nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, todo eso, como hablábamos antes, pues esos juzgamientos, esa autoexigencia, ¿no? Esa forma de mirarnos y de exigirnos puede derivar pues en malestar, en tristeza, en ansiedad, en depresión, porque nos estamos creando una obligación, una exigencia moral que no es necesaria realmente, ¿no? También quería hablaros sobre el tema de la fe, en la religión que vosotros proceséis, a la imagen que vosotros proceséis, da igual, sea la Buda, sea Jehová, sea Dios, sea la energía universal, da igual. Muchos entiendo que empiezo a ver que hay muchas personas que están muy equivocadas con esas figuras que nos representan a cada uno en nuestra religión, ¿no? Por ejemplo, el ego espiritual
también nos hace pensar que nuestro Dios en la religión que nosotros estemos procesando es el Dios imperial, ¿no? Es el que está por encima de todos, ¿no? O sea, pues si por ejemplo en mi caso es Dios, pues está por encima de Alá, está por encima de Jehová, ¿no? Entonces, o de Buda, y eso es un ego espiritual. Realmente la consciencia lo que nos hace entender es que todos son uno. Realmente no hay ningún Dios que esté por encima del otro, porque al fin y al cabo, si resumimos o sintetizamos todo lo que es cualquier religión, se resume en un mensaje de amor, de hermandad, de paz. Y eso es en todas las religiones, con lo cual ese mismo ego espiritual a veces nos crea ese pensamiento, ¿no? de que nuestro Dios es el principal, por encima de todos, y no es así. También tenemos unas creencias muy dogmáticas sobre las palabras, cada uno en su religión, donde creo que a veces se desvirtúa un poco el mensaje, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo me centro en el cristianismo. Se desvirtúa mucho el mensaje real de Dios frente a nosotros, ¿no? Cuando creemos que tenemos que seguir concienzudamente todos los mensajes que él nos dejó, ¿no? Toda aquella información que hemos ido sabiendo, leyendo, recopilando, ¿no? Creo que estamos muy, ¿cómo lo diría? Muy, como muy como entre dos líneas y no queremos salir de esas dos líneas, y creo que ahí estamos actuando mal, ¿no? Porque a veces cuando hacemos, y yo he tenido algunas veces algunas conversaciones con gente que procesa la religión, el cristianismo y tal, ¿no? Y a veces me dicen, es que tú tienes una creencia un poco extraña, ¿no? Y para mí, en mi caso, quien realmente tienen la creencia extraña son ellos, ¿no? Porque ellos creen en la pulcritud, en cómo actuar correctamente siempre y cómo juzgar a aquellos que no actúan de la misma manera de procesar ellos, ¿no? Entonces, yo parto de la idea, y esto lo generalizo en cualquier religión, parto de la idea de que todos tenemos un Dios, ¿vale? Que es misericordioso. Es un Dios que nos quiere por encima de todo, ¿no? Ese amor incondicional. Dios nos quiere a saber de nuestros errores, porque al fin y al cabo Dios entiende que tenemos esa parte terrenal, que también eso nos lleva a lo que estábamos hablando antes. No podemos actuar siempre bien, siempre desde ese punto de vista espiritual, egoico, donde queremos que ser perfectos o rozar la perfección, porque la perfección no existe. Y Dios entiende que tenemos nuestra parte terrenal, y entiende que nos enfadaremos, y entiende que actuaremos mal, y que no vamos a ser perfectos, y aún así nos quiere, porque Dios, antes que nosotros, ya sabe lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar en todo momento, con lo cual, sabiendo eso, aún nos acompaña en el camino, aún nos sustenta, aún nos da su amor. Entonces, si yo entiendo que Dios nos da el libre albedrío para poder tomar las decisiones, entiendo que realmente nos da el poder de poder actuar siempre como nosotros creamos correcto. Y en ese pensamiento correcto que nosotros tenemos, podemos equivocarnos como cualquier persona, y habrá momentos que tomaremos las decisiones correctas o tendremos las actitudes correctas, y habrá momentos donde actuaremos mal. Y a lo mejor actuaremos mal desde el desconocimiento, y a lo mejor si más adelante nos vuelve a pasar la misma situación, desde ese conocimiento ya no actuaremos de la misma manera, pero actuaremos mal, y hemos de aceptar esa parte terrenal que tenemos, y hemos de no juzgarnos. Realmente yo siento que todo aquello que hago lo hago de la mejor manera que yo sé en ese momento y que yo creo en ese momento, y que esa manera de actuar, posiblemente a lo mejor pasado un tiempo no actuaría de la misma manera, o a lo mejor sí actuaría de la misma manera, pero nunca me voy a juzgar porque haya tenido un acto erróneo o un acto malo, por decirlo de alguna manera, porque entiendo que en su gran misericordia va a saber perdonarme, y entiendo que Él, antes de que yo hiciera eso, ya sabía que lo iba a hacer, con lo cual yo creo en un Dios
que es misericordioso, que nos da el poder de poder decidir por nosotros mismos, de poder decidir los caminos por los cuales seguimos. Entonces, no me voy a estar juzgando, no es que me tome como que Dios me lo va a solucionar todo, porque yo he visto en muchos oradores donde siempre suelen decir lo de coge tus problemas y entrégaselos a Él y Él sabrá qué hacer con ellos y Él te lo resolverá. Y yo no creo en ese tipo de concepto. Realmente yo no quiero darle mis problemas a Dios, cada uno a su respectivo. No se los quiero dar para que me los solucione. Yo lo que quiero es que me enseñe a saber solucionarlos yo mismo. Porque ¿de qué me sirve que yo le entregue mis problemas, mis dudas, mis miedos para que me los resuelva Él? No aprenderé nunca. Esto es como si un hijo le diera siempre los ejercicios a sus padres, los deberes a sus padres, y sus padres se los hicieran siempre. ¿Qué estaría aprendiendo ese niño? No estaría aprendiendo nada, ¿no? La función del maestro, la función de los padres es enseñarle a resolver esos problemas. Entonces, cuando yo oigo oradores que dicen esa frase de entrégale a Dios todo aquello que te inquieta, que te perturba, que te da miedo, no coincido con ellos y nunca se lo he pedido a Dios que lo hiciera por mí. Yo cuando tengo algo que me inquieta, que me da miedo, que no sé cómo afrontarlo, que no sé qué camino tengo que seguir, yo nunca le pido, te lo dejo en tus manos y solucionalo por mí. Yo siempre le pido que me enseñe a cómo poder resolver esa situación, afrontar esa situación, a que me dé señales para saber por qué camino tengo que seguir. Eso sí que se lo pido, pero nunca le voy a pedir que me solucione los problemas, porque creo que así no hay ningún tipo de enseñanza. Entonces, yo creo en ese Dios que nos ayuda, que nos sustenta, que nos respeta, que nos deja el camino libre para elegir la dirección que queremos tomar, que nos deja la libre elección para poder equivocarnos, porque creo que de eso se trata la vida, de eso se trata el despertar, el aprender, el evolucionar. Creo que todo va enfocado en un crecimiento personal de cada uno. Entonces, basándome en eso, no puedo juzgarme por mis errores, no puedo juzgarme si no actúo como mi ego espiritual quiere que actúe, sino tengo que aceptarme, aprender a entender y aceptar también que hago todo lo que puedo, que me equivoco, pero que la próxima vez, si lo veo, intentaré no equivocarme y hacerlo mejor. Y en eso baso mi día a día. No me exijo, no me juzgo, entiendo que tengo ciclos como todo el mundo, entiendo que hay momentos donde puedo procesar una fe mucho más fuerte, donde hay momentos que estoy en la parte baja de un ciclo donde a lo mejor pues no proceso tanta fe, o sea, sigo teniendo fe, pero me puedo sentir débil. Entiendo que tengo esa parte terrenal y que puedo equivocarme como cualquier persona, que puedo actuar mal, pero yo creo que la evolución, tanto como a nivel personal como a nivel espiritual, yo creo que radica en eso, en saber cuándo uno se ha equivocado, darse cuenta de que se ha equivocado. Si no nos diéramos cuenta de que nos hemos equivocado, seguiríamos actuando de la misma manera. Cuando uno empieza a abrirse a una conciencia mucho más grande, empieza a entender otros procesos que a lo mejor no teníamos en cuenta, empieza a viajar mucho hacia su interior, a hacer introspección, a analizarte a ti mismo, tu forma de actuar, de comprender, de entender, de gestionar las emociones, que es algo que es muy importante. Creo que cuando haces todos esos viajes internos, te ayudan a comprender las situaciones de una manera diferente y muchas actitudes van a cambiar. Entonces yo creo que son esos los viajes los que te hacen ver cuando actúas mal o cuando actúas bien, y cuando actúas mal te hacen entender que has actuado mal y que en la próxima vez vas a intentar hacerlo mejor, y eso es la evolución, ¿vale? Eso es el desarrollo personal de la persona, apartando toda la información más universal que se pueda ir adquiriendo, esa parte interior nuestra. Eso para mí es el desarrollo, y empiezo por no juzgarme, por intentar aceptar mis actos, ser consecuente con ellos, intentar, si los hago mal,
remediarlos y hacerlos mejor en la próxima situación, y si en la próxima situación volviera a hacerlo mal, volvería a aceptar que lo vuelvo a hacer mal y no me juzgaría, porque al fin y al cabo creo, como os he dicho, en ese Dios misericordioso que entiende de nuestros errores, entiende de nuestra parte terrenal, de cómo el ser humano, y ya lo dice el refrán, es el único en su especie que puede caer 3 veces delante de la misma piedra. Y es así, porque por desgracia es así, caemos en la misma piedra. Ya me vuelvo a ahogar como hace tiempo. Entonces, creo que deberíamos hacer un poquito de introspección, un poquito de pensar en nuestro interior, de comprendernos, de entendernos, de aceptar todas estas partes que os comentaba y no entrar en ese juicio egoico, espiritual, por decirlo de alguna manera. Aceptar que lo estamos intentando hacer lo mejor posible, aceptar que vamos a tener momentos mejores y momentos peores y disfrutar de este camino con este aprendizaje. Es como yo lo veo, y así os lo quería expresar, porque veo que hay personas que llevan una rigidez muy estricta y yo no la comparto. Entonces, y toda esa parte del ego espiritual que nos autoexigimos, el querer hacer por sanar o por cubrir esas necesidades nuestras de querer sentirnos bien, de querer sentirnos espirituales, de querer sentirnos en bondad, en amor, no lo veo, no lo interpreto, ¿no? Y sé que a lo mejor muchos podéis pensar, y bueno, ¿y tú por qué haces estos vídeos, no? Si lo que estás haciendo es intentar ayudar a otras personas. Sí que es cierto que intento hacer estos vídeos para si a alguna persona le sirve, como siempre os digo, pues me sentiré muy agradecido. También os digo que estoy haciendo de profesor cuando yo me siento aprendiz, o sea, y seguiré siendo aprendiz todo el resto de mi vida, pero bueno, intento hacerlo desde una manera altruista. Siempre os lo digo, no me importa los likes, no me importa cuántos somos, no me importa nada, no busco ninguna recompensa de esas quizá más dirigidas hacia un ego, ¿no? De reconocimiento, no lo busco, me da igual si veis el vídeo, si no lo veis, si lo paráis a la mitad, si no lo compartís. Sí que agradecería que todo eso se hiciera, ¿no? Porque me gustaría poder llegar a más personas y poder que otras personas se sintieran acorde con mis palabras y pudiera ayudarles en algunos momentos de su vida. Claro que me encantaría, para mí sería muy hermoso poder hacer eso, pero no busco esa finalidad. Si pasa, estaré agradecido. Si no pasa, estas palabras, todos estos vídeos quedarán para la eternidad. Mientras dure esta plataforma, quedará para la eternidad. Y cuando sea mayor los miraré y los recordaré con mucho amor y con mucho cariño, y se lo enseñaré a mis hijos, a mis nietos, y me sentiré orgulloso, pero no busco, lo hago desde una manera altruista, no busco ningún tipo de reconocimiento. Entonces, cuando hacemos un acto buscando un reconocimiento, cuando buscamos satisfacer nuestro ego espiritual, creo que no estamos en armonía, ¿no? En armonía de lo que sentimos a lo que necesitamos, ¿no? A lo que entre corazón y cabeza no estamos en armonía, y creo que es muy importante siempre intentar estar lo máximo posible en armonía entre corazón y cabeza. Y bueno, espero que no os haya aburrido mucho. Gracias a todos los que habéis llegado hasta el final. Agradeceroslo siempre. Recordaros, como siempre os digo, que con una persona que les sirva para mí ya es satisfactorio y me siento alegre y feliz por ello. Seguiros diciendo que si queréis comentar algo en los comentarios, dejar alguna duda, alguna pregunta, da igual del tema que sea. No quiero que solo hablemos de lo mismo. O sea, cualquier cosa que os pueda inquietar, pues me gustaría que lo expresaseis, y hablar de cualquier tipo de inquietud vuestra para mí sería también maravilloso poder hacerlo, compartir con aquellos que les pueda servir para el proceso en el que se encuentren o hayan pasado o puedan pasar. Así ayudaremos a otras personas a que puedan encontrar algún tipo de respuesta. Recordad siempre lo que os digo, hacer vuestra propia verdad, no os creáis todo lo que yo os digo, porque no tengo la verdad suprema. Coger aquello que os resuene y lo que no, liberarlo, y con todo aquello que cojáis de todos los puntos de información que tengáis,
crear vuestra propia realidad, vuestro propio concepto y percepción. Y nada más, desearos que tengáis una feliz semana y nos veremos la semana que viene con algún vídeo de algo, de lo que se me ocurra en aquel momento. Gracias, despertados, y nos vemos.